Nadie ignora que las compañías petroleras extranjeras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el país cada vez que ven afectados sus negocios. Han tenido dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Con estas palabras, en 1938, Lázaro Cárdenas anunciaba la decisión de expropiar el petróleo ante los abusos perpetrados por empresas extranjeras. Han pasado más de 70 años desde entonces. Hoy vivimos en un mundo globalizado en el que parece imposible ignorar las necesidades de los mercados internacionales. Sin embargo, cuesta trabajo desoír la crítica de Cárdenas en un tiempo en el que las megacorporaciones petroleras tienen más poder que nunca. Hoy en Jaque al Rey, Ronda 1, modernización o entrega del petróleo. Bienvenidas. ¿Qué tal? Esto es Jaque al Rey, en el que cada 15 días abordamos temas de interés nacional e internacional. En esta ocasión, Ronda 1, modernización o entrega del petróleo. Y para eso nos acompaña Luis Serra, director de investigación del SIDAC. Gracias por acompañarnos. Gracias, Erika. Jorge Galván, economista y politólogo por el ITAM. Buenas noches. Jaime Cárdenas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Erika. Alfredo Jalife Rame, experto en geopolítica y profesor de posgrado de la UNAM. En un momento iniciamos con este debate, pero antes vamos al tablero del programa. El pasado miércoles 15 de julio se inauguró una nueva etapa en el modelo energético del país. Con la llamada Ronda 1, iniciaron los procesos licitatorios que permitirán la inversión de empresas extranjeras en materia de exploración y explotación petrolera. Apenas el año pasado, la Secretaría de Energía había anunciado que Pemex podría participar sola o en asociación con otras empresas en la Ronda 1, lo que le auguraba mayores posibilidades para ganar licitaciones. Sin embargo, los primeros días de julio de este año, Pedro Joaquín Caldwell declaró que Petróleos Mexicanos no competiría en esta ronda debido a su actual situación financiera. Asimismo, indicó que si bien participaría en las siguientes licitaciones, únicamente lo hará en asociación con otras empresas. En 2013, en medio de un polémico proceso legislativo, se aprobó una reforma constitucional en materia de energía e hidrocarburos que, por primera vez en la historia del país, permitía la entrada del capital privado en un área hasta entonces considerada estratégica para México. Los defensores de la reforma señalaron que se trataba de un paso indispensable hacia la modernización del país e indicaron que estas medidas nos volverían una nación más competitiva. En aquel entonces, los mexicanos asistimos a una intensa campaña de propaganda oficial que, entre otras cosas, prometía la disminución en los precios del gas y de la luz. Por su parte, los detractores señalaron que se trataba de una reforma que carecía del respaldo popular, además de que, en el fondo, obedecía a las necesidades de energía y seguridad de los Estados Unidos. Además, anticiparon que se trataba del desmantelamiento de Pemex, la empresa sobre la cual se asentó el desarrollo nacional durante todo el siglo pasado. A un año de la aprobación de las leyes secundarias, el panorama se torna aún más difícil ya que el precio del petróleo se ha desplomado vertiginosamente. A ello deben añadirse los problemas en la recaudación fiscal que podría atraer el eventual decrecimiento de Petróleos Mexicanos. En este programa de Jaque al Rey, Ronda 1, modernización o entrega del petróleo. Iniciamos esta partida con la regla del minuto, misma pregunta para todos. El miércoles 15 de julio fue un día histórico para México, toda vez que se abrió la puerta a la inversión privada.
Sin embargo, como reconoció el mismo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo podríamos o qué lectura le podríamos dar a lo ocurrido? Jorge. Definitivamente yo coincidiría con el comisionado presidente en términos de que no son los resultados que se esperaban, debido a que solamente fueron 2 de los 14 bloques los que se sacaron a través de contratos con la iniciativa privada, en los cuales ni siquiera Pemex participó, ¿no? El tema es importante toda vez que refleja que la reducción en los precios internacionales del petróleo derivaron en una baja en la inversión o en la capacidad de inversión de las empresas privadas, inclusive de Pemex y de las estatales como Statoil, que inclusive participó el día de ayer en la el día miércoles en la licitación. Entonces, pues no son los resultados que se esperaban, pero es el primer ejercicio de muchos otros que seguirán. Gracias. Luis. Pues decepcionante sí, en términos de las expectativas que el mismo gobierno se había planteado. Es cierto que el panorama económico internacional pues no es favorable para este ejercicio, pero lo cierto es que con una efectividad del 14% en las adjudicaciones con respecto a lo que se tiene en estándares internacionales, que es del 30 al 50%, pues queda muy por debajo de la expectativa. Ahora bien, este es un proceso de adjudicación de contratos para exploración. Se espera que en las siguientes 4 licitaciones que ya vienen campos de extracción, pues mejore el panorama, pero lo cierto es que pues queda decepcionante en términos del número de empresas que primero habían mostrado interés, que eran 49, después se redujeron a 25 precalificadas y finalmente terminan siendo solo 9 empresas las que presentan una oferta. Entonces, en esos términos sí resulta muy por debajo de lo que se esperaba. Muy bien. Alfredo. Bueno, lo más sorprendente es que un país que tiene tanto petróleo, tiene una empresa que se llama Pemex, no participe en la licitación de sus propios yacimientos. Esto es aberrante. Eso no se puede entender bajo ningún concepto. Primero. Segundo, bueno, eso marca que si en esta primera ronda, que fue un soberano fracaso, como todo lo que ha hecho el gobierno de Peña, es decir, no es el primer fracaso, es decir, es más de lo mismo. Sí. Porque han financiarizado demasiado al país. Y el país no solamente son finanzas, hay política, hay economía, etcétera. Hay estrategias. Entonces, aquí lo que anuncias en esta primera ronda, que es los pozos más chafas, por ponerlo así, porque la joya y la corona son las aguas profundas. No participa Pemex, bueno, ya de entrada ya entendimos que van a desmantelar a Pemex, la van a poner en quiebra, y vamos a pasar al proyecto que quiere Estados Unidos, que es Norteamérica, es decir, la integración energética de Norteamérica, que se va a hacer de acuerdo a sus intereses y a sus tiempos. Okay. Jaime. Sí, desde mi punto de vista fue un gran fracaso. Seguramente se trata, o la explicación de ese fracaso tiene que ver con razones internacionales, de los precios, del mercado mundial, de los petrolíferos y del petróleo. Pero creo que también hay razones internas. Este es un gobierno en crisis, es un gobierno que no tiene credibilidad ni a nivel nacional ni internacional. Nuestra fama de corrupción trasciende las fronteras. Entonces, pienso que las distintas licitaciones y rondas que se celebren no van a ser favorables a los planes del gobierno federal y habrá pues, contratiempos en cada una de ellas, como en esta primera, ¿no? Donde se esperaba una gran participación y hubo una escasísima participación de inversionistas interesados en la licitación. Okay. Empezamos con el primer planteamiento. La reforma energética es la más ambiciosa de todas las reformas promulgadas por Enrique Peña Nieto. Fue anunciada y fue divulgada como una vía para la modernización del país. Sin embargo, algunos especialistas señalaron y señalan que esto va en detrimento de la economía nacional y que obedece a los intereses estadounidenses. En este sentido, ¿qué escenarios posibles podríamos vislumbrar a través de lo ocurrido, a partir de lo ocurrido con la Ronda 1? Jaime. Pues, mira, yo quisiera señalar que sí, que efectivamente es una reforma que así la ha vendido el gobierno a la sociedad, como una reforma que va a permitir pues, una transformación económica, industrial del país,
que nos va a colocar a las puertas del primer mundo, pero la verdad es que es una reforma muy cuestionable por distintas razones, por razones geopolíticas, esta subordinación que se señala a los Estados Unidos, pero también por razones nacionales. La crisis fiscal que producirá o que produciría la reforma energética tal como fue planeada por el gobierno y aprobada, pues yo creo que sería o será una crisis fiscal, si es que le sale al gobierno su plan, que repito, no creo que ocurra, será una crisis fiscal espantosa, que al final los mexicanos tenemos que cubrir, ya sea con mayor endeudamiento, con recortes al gasto público o con el incremento de impuestos. O sea, es una reforma que vamos a costear los ciudadanos mexicanos. Pues yo creo que es un grave error estratégico por parte de esta administración cimentar todo el desarrollo económico a partir de solo un sector, que es este sector energético, y considerar esta reforma como una reforma sine qua non del desarrollo económico del país. Si no se atienden los problemas de productividad del país, cuya productividad está estancada por más de 2 décadas y que crece a tasas anuales de 0.12% anual, da igual si tú tienes un sector abierto. Si no generas el capital humano que el sector requiere, tampoco podrás generar empleos y beneficios del nivel de los que se están esperando o se promocionan por parte de esta administración para el gobierno. Entonces, y como decía el doctor Cárdenas, el tema fiscal fue esencial. Si tú partes de una reforma social y hacendaria como la del 2013, en donde en la parte específica de Pemex no le quitas la soga al cuello en la parte de pago de derechos e impuestos, y donde Pemex está pagando 99% de pago de derechos e impuestos a la utilidad operativa, pues es muy difícil que Pemex, y ahí es donde vemos el resultado de ello, pueda echarse para adelante, y por eso, claro, nos sorprende que en la ronda 1 Pemex diga, pues no tengo dinero para participar. Esta reforma, como la educativa, digamos, o cualquier otra que se hayan aprobado de las 11 reformas estructurales que aprobadas, es una reforma que en términos crudos es una reforma financiera, de carácter financiero, y es lo que estaba comentando Alfredo. El tema de finanzas públicas en cuanto a la reforma son los mayores ingresos. ¿Qué es lo que hacía el subsecretario de Ingresos el día de la licitación ahí? Era precisamente abordar el tema de la licitación de los contratos desde el punto de vista de Hacienda y de los ingresos públicos. El tema de fondo es un tema estructural de las finanzas públicas. Lo que dice Luis es bien importante. Si no se ataca el tema internamente, difícilmente podemos aspirar a que las inversiones nos saquen del hoyo en el que estamos en términos financieros fiscales, y las finanzas públicas en México no van a estar saneadas en la medida en la que no se aborde de la forma correcta y no a través de una reforma educativa o una reforma energética que derive en mayores ingresos para el Estado. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo aquí son los ingresos que se nos prometieron y que no están llegando, y al final de cuentas una reforma financiera, de carácter financiero, y que no tiene un tema energético. Bueno, lo de las finanzas es importante, la financiarización a ultranza de este gabinete, pero que viene de atrás desde Fox, que sigue con Calderón, porque a Cepeda lo pone Calderón, no hay que olvidar, lo repitió. Y además él realmente, yo no tengo nada personal contra él, yo creo que debe ser un buen financiero y economista, ¿no? Pero no sabe nada de petróleo. Es grave. Ayer de los que estaban ahí, los que hablaron, que fue Cepeda y el otro Mesmacher, que es un niño imberbe, con todo el respeto, no tiene experiencia. No, pues lo comen vivo. Imagínate, estás peleándote contra las corredurías más grandes del planeta. Bueno, se han de pitorrear, literalmente, de esos niñitos que mandan a negociar, que traen ahí esquemas teóricos que no tienen nada que ver con la realidad. Mira, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo las declaraciones y escuchando de ambos, tanto de Mesmacher como de Cepeda. No saben ni a quién le vendieron. Los dos bloques, fíjate qué grave, estamos ante gente inepta e ignorante. La famosa empresa Serra, para empezar, está ligada a dos, a una británica y a otra estadounidense, pero viene lo mejor. El dinero no sale de ellos, son empresas de paja, viene de Riverstone, que Riverstone está coligada al grupo Carlyle, y ya te metiste a los grandes grupos de equity funds de Wall Street. Es decir, estás jugando aquí con los tiburones de alta mar. Entonces, déjame, permíteme que te interrumpa, vamos a un corte, bueno. Regresamos sobre ese punto.
Sí es el tema. En un momento regresamos. Sí, no es Libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Estamos de regreso. Alfredo. Mira, estaban los grandes tiburones viendo, ya los chamaquearon, ya los midieron, saben que el país está muy mal económicamente, no es ningún secreto. La deuda de las empresas privadas, que todavía no sé si salió, estaba por salir, 170,000 millones de dólares. La empresa pública anda en 140,000. Súmale, no te alcanzan las reservas que tenemos en Banxico. Está quebrado el país. Es la helenización energética de México, es una Grecia energética, para cada pronto. Entonces, obviamente los vieron a qué aspiraban, ya los midieron, y ellos se van a lo principal, que son las aguas profundas. Ahí viene que se van a licitar el año entrante, y ahí sí, nunca mintieron, ese es el tesoro verdadero. Ahora, también no saben hacer las cosas, no puedes operar contra los tiempos globales, que además se te imponen. Primero tienen la guerra de precios que se está dando entre Arabia Saudita y Estados Unidos por el famoso Shale Gas. Eso no se tomó en cuenta. Yo hubiera pospuesto la licitación, pero se nota la prisa que tiene el gobierno de tener ingresos, que no saben por dónde tenerlos. Esa es la realidad. Segundo punto, estamos bajo la espada de Damocles, de la elevación de las tasas de interés por la Reserva Federal, que eso es tremendo. Y luego, para abonar en contra, pues viene ya Irán, ya anunciaron que la incorporación de Irán al mercado internacional va a ser de alrededor de 1 millón de barriles, lo cual va a golpear durísimo a México. Es decir, realmente es un desastre a todos no es nada más una licitación. Eso ya veíamos venir que sí va a dar en esta circunstancia. Entonces, ¿qué están buscando? Que prácticamente lo van a querer regalado. Es decir, es como en el comercio, te agarran sin resguardos y te van a hacer pedazos en tu propio país, tus propios comerciantes, amigos, e iguales a nivel internacional. Pero si hubiera sido regalado, en ese sentido, o sea, yo ahí sí voy a discutir el tema, de que si hubiera sido regalado, la aportación por parte de las empresas privadas hubiera sido mucho mayor en términos de lo que el Estado se está quedando. Es decir, este primer ejercicio nos demuestra que el Estado, y lo dicen así las petroleras internacionales, el Estado mexicano está imponiendo condiciones que al mercado no le son convenientes. En ese sentido no se está regalando las cosas. Si estuvieran regalando las cosas, el Estado mexicano hubiera apostado por tener un 10%, un 20%. Estás pidiendo tener hasta un 80% de las utilidades. Son cifras alegres, ¿no? Bueno, ya las cifras alegres del 60 gobierno. y 80%, pero más del 50%. ¿Quién va a auditar ¿quién va a auditar la extracción? Bueno, ¿cómo van a estar las cuentas contadas? No, es el tema. De la transparencia. Mira, hay un clásico ejemplo de ExxonMobil en Kazajstán, que se lo dieron a 10 años. Nunca aportó un peso de utilidad. Sí, claro. ¿Tú crees que van a haber utilidades? Claro. Y luego también hay que entender esa postura del gobierno, esto que ha dicho Pedro Joaquín Codwell, hay que entenderla, pues ellos están cuidando también su frente interno, ¿no? Si se viera así como una descarada entrega de los recursos, pues los cuestionamientos internos y de movilización social serían muy grandes. Tienen que cuidar, o sea, lo que hicieron ayer fue acostumbrarnos a estos procesos de licitación, para que veamos los ciudadanos que no pasa nada, ¿no? Entonces, para que sea algo rutinario, ordinario en la vida del país y no haya mayores cuestionamientos. Pero yo sí creo, como Alfredo,
que al final de cuentas vamos a acabar entregando todo, ¿no? Y los dividendos fiscales que van a pagar estas empresas extranjeras o transnacionales al país van a ser muy pequeños. Por supuesto, no se van a comparar con los recursos fiscales que actualmente paga Pemex a la Hacienda Pública de México. Que, por cierto, acaba de presentar un desastre de resultados, Pemex. Ya está perdiendo. Pues, ¿cómo no vas a estar perdiendo? Pero mira, y una vez en una ocasión, y no es eso es importante tenerlo en cuenta, le pregunté, no voy a decir el nombre del exdirector de Pemex, porque ya está demasiado vapuleado y no lo quiero hundir más, yo soy decente. Le pregunté públicamente en la UNAM, había ya un evento, el hoyo de la dona. ¿Te acuerdas del famoso hoyo de la dona? Ya ves que México tiene una participación. ¿Alguien me puede decir cuánto obtiene México del hoyo de la dona? A ver, ¿cuáles son los mecanismos de inspección de los ingresos de las empresas que se están adjudicando los bloques de parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a vigilar? Sí. ¿Cómo voy a saber yo que realmente lo que dicen que extrajeron? Estamos en el país del Chapo, ¿eh? Digo, que no se nos olvide. Es decir, yo no estoy en un país. Estamos en el país de Casablanca, del Chapo, en la casa de Malinalco de Luis Videgaray. Ese es nuestro país. Es decir, yo no estoy diciendo que esto, si tú me dices hoy lo hicieron en Noruega o lo hicieron en Suecia, donde también se dan actos de corrupción. Todavía te lo admitiría. Discúlpame, desgraciadamente este es el país del Chapo. En ese punto yo coincido totalmente, porque tomemos el caso de Pemex. Pemex es un monstruo, tiene más de 150,000 empleados y Pemex no es capaz de supervisar su red de poliductos y le extraen todos los años miles de millones de dólares. La CNH, ¿qué capacidad de inspección va a tener, por ejemplo, comparado a lo que tiene Pemex? Pues nada. Entonces, ese era el gran punto del debate sobre si vas a abrir el sector, pues tienes que darle a tus reguladores una fuerza, pues, bastante significativa. Y la verdad es que la CNH no tiene esa capacidad de supervisión. Claro. Entonces, a mí sí me preocupa el tema de la capacidad que tiene de inspección, no solo capacidad por recursos técnicos financieros, sino por la capacidad incluso en cuanto al recurso humano, que tampoco lo tienen. Sí, comentaron algo muy importante, ¿no? La cuestión del proceso, que nos quieren acostumbrar a esos métodos, ¿no? Y también la cuestión de corrupción. En este sentido, digo, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ayer se jactó de la transparencia que había tenido este proceso de licitaciones, lo cual contrasta con la opacidad y con la premura con la que fueron aprobadas tanto la reforma como las leyes secundarias. En realidad, este paso a este modelo energético, ¿se hace de cara a la ciudadanía o es un simulacro de transparencia? Sí, yo pienso que es un proceso de simulación. Recuerdo recientemente la aprobación de la ley de transparencia, ¿no? La nueva opaca ley de transparencia. La nueva ley nacional de transparencia. Ahí tiene un precepto, creo que es el artículo 83 de esa ley, en donde se habla de la transparencia en el sector energético, en donde en pocas palabras la ley dice, bueno, hay estos principios, pero en el sector energético habrá sus propias reglas de transparencia, reglas que aún no conocemos. Yo acabo de tener a un estudiante norteamericano, egresado de Harvard, ahí en el instituto, investigando dos cosas. Me dijo, a los norteamericanos de la reforma energética nos interesan dos temas. El tema de hasta dónde van a ser transparentes los contratos, porque nos preocupa mucho el tema de las cláusulas que tienen que ver con los secretos comerciales, industriales. Entonces no queremos que no buscamos o no nos gustaría que todo el contrato fuese totalmente transparente, entonces que hubiese cláusulas de reserva en materia de dividendos fiscales, de los secretos comerciales, industriales, etcétera. Y el otro gran tema que nos preocupa mucho es que no confiamos en México en el tema de las adquisiciones, de las licitaciones, entonces queremos saber exactamente cuáles son las garantías del Estado, del gobierno mexicano, para que no nos ocurra un evento o un fenómeno como el que se vivió con la licitación del tren bala a Querétaro, ¿no? Entonces no queremos eso, entonces estamos cuidando nuestras inversiones y ver hasta dónde vamos a participar dependiendo de esos elementos que pueden aparecer técnicos o aburridos, pero que para nosotros son de fundamental importancia. ¿Qué tanto van a ser los transparentes los contratos? ¿Y qué tipo de garantías tenemos para las licitaciones en el sector energético? Sí, yo entiendo que existe un
existe un gravísimo problema de corrupción, existe un gravísimo problema de desconfianza a nivel institucional en México, no solamente hacia el gobierno, sino a nivel del Estado mexicano, ¿no? Porque ha sido y será el Estado el grave problema que tiene este país. Pero, abocándonos exclusivamente a lo que ocurrió el miércoles pasado, se puede decir que es un ejercicio novedoso, es un ejercicio que pues, no sé si vaya a tener los dividendos, las utilidades esperadas por el gobierno, y definitivamente si vamos en el mismo camino que seguimos durante años y años, vamos a tener los resultados que hemos tenido, que son resultados opacos, poco transparentes y sin acceso real de la ciudadanía a esos dividendos. Sí, perdón, Jorge, que te interrumpa. ¿Sabes? Cuando estaba viendo eso ayer, me imaginé como un sorteo de la Lotería Nacional. Sí. Fue lo que pensé. Faltaba nada más el niño que sacara el premio mayor. Era más simpático. Era el mismo formato. El niño gritón. El mismo formato de la Lotería Nacional. Mira, ayer se vieron dos cosas importantes. Ayer se vieron dos cosas a mi juicio. La primera es, ya midieron la debilidad petrolera de México. Entonces ya, vas a ver, la próxima licitación que viene el 30 de septiembre, que es de los descubrimientos, fíjate, además les regalaron todos los planos sísmicos. Que eso pagaron, pero pagaron para entrar al cuarto de datos. 5 millones para entrar al cuarto de datos. ¿No? Es decir, todo el mundo ya entró a póker abierto, era póker abierto realmente. Entonces, ya vieron la debilidad y en la segunda ronda, vas a ver, y ayer dio a entender Mesmacher, claramente, el verdadero que coordina esto es Videgaray. Es decir, pobrecito Cepeda, pues lo controla Mesmacher, se ve, y eso que es un bebé. Bueno, el verdadero que estaba detrás del trono es el que estaba en París, el de la casa de Malinalco, ¿no? Bueno, imagínate, un supercorrupto de la casa de Malinalco, que no sabemos cómo, y estamos hablando de $1 millón, no estamos hablando de cantidades tremendas. Ayer, por ejemplo, fue un desastre a nivel de dinero. Estás hablando 1.200 millones de dólares por cada bloque, 1.300 millones de dólares. Estaban haciendo cuentas alegres de 18,000 millones de dólares. Oye, no te estás equivocando en $1. Mira, yo siempre lo dije, cuando se dio la reforma energética, habían dicho aquí, es que entra el dinero, no se dan cuenta del entorno económico de sequía de liquidez, pero lo más relevante, hablaban de, ahorita ya están hablando de 50,000 millones de dólares para el 18. Para el 18, sí. Bueno, oye, está pasado mañana. Es decir, hablan con una laxitud y una incontinencia verbal que verdaderamente es muy preocupante. Entonces, ya viene, le van a bajar obviamente el precio. A los bids, a las ofertas. Ya los midieron. Yo creo que se van a ir al 50, como lo hicieron los de la India. Y ayer que estaba yo leyendo al Financial Times, que hizo, nos guste o no, porque son los más interesados, estaba haciendo un buen resumen. Fíjate que dijeron algo que porque había espantado a los inversionistas, son las garantías de desastre en el Golfo de México. Lo cual, si es cierto, fíjate que eso sería un punto a favor. Fíjate, regresamos sobre ese punto, vamos a un corte, regresamos en un momento. En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos. Están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente.
Estamos de regreso. Alfredo, regresamos al punto del financiamiento. Sí, fíjate que es un punto muy interesante porque manejaban que uno de los peores desastres antes de British Petroleum había sido el Dishtok, ¿te acuerdas? ¿No? En la época de Díaz Serrano y López Portillo. Y luego vino el de British Petroleum, que fue todo un desastre ecológico. Que aquí hay algo aberrante también, es toda la contradicción, desarticulación que existe en los gobiernos neoliberales de México. Calderón no era la excepción. Fíjate, le están adjudicando y permiten entrar a British Petroleum, que es el que dañó el Golfo de México, que esa parte que dañó a 8 estados que tenemos en el Golfo, nadie la dice. Yo tengo entendido, eso es de oídas, de que se le metió una demanda a British Petroleum. ¿Alguien sabe? Tú que eres abogado. No. Es decir, no se sabe. Es decir, ¿pero en Estados Unidos? No, en México. El gobierno mexicano, al parecer, presenta la demanda. Y la incongruencia es, bueno, ¿cómo le das una demanda? Con eso no estoy diciendo maten a British Petroleum, pero en Estados Unidos por lo menos le cobraron una buena cifra de indemnización. Y por lo menos llevó su regaño, ya sabes, ahí te trituran, te torturan en la Cámara de Representantes. Y aquí evitan tener un debate para que no tritures a los verdugos del país. Entonces, yo creo que ese punto es muy interesante para no variar. En México no se ha manejado, no sé si alguien de ustedes sabe esto, que hay detrás de las garantías que se están pidiendo para catástrofes en el Golfo de México, pero ¿por qué de nueva cuenta tenemos que recurrir a la prensa británica para enterarnos? Lo cual te habla que no tenemos transparencia de información integral de todo lo que está sucediendo y que parece ser es lo que ahuyenta a los grandes inversionistas. Luis. Sí, vuelve a ser el tema del regulador. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que dirige Carlos Regules, pues no tiene la capacidad para ejercer ese control en la parte de impacto ambiental. Y ni siquiera hay una estructura estratégica detrás del uso de los recursos naturales. Lo que sí hay es una contradicción en la parte de que el manejo de un recurso como el petróleo, que es un recurso natural no renovable, tiene que ser de largo plazo, sustentable, y lo que hay detrás es esta contradicción de que Mesmacher y Hacienda esté como factotum del Estado controlando el sector energético con un interés de corto plazo. Entonces, cuando tú tienes ese conflicto de la necesidad de tener ingresos a corto plazo, pero estás manejando un recurso a largo plazo, pues el resultado no va a ser favorable para el país. Claro. Sobre este punto abordamos la cuestión de las megapetroleras y el papel que están cumpliendo. De manera oficial se había anunciado que Pemex podría participar en esta ronda 1, sin embargo, Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, dijo que debido a la situación financiera de Pemex, pues no iba a entrar. Ante la entrada de estas empresas extranjeras, ¿qué futuro le espera a Pemex? ¿Se mantiene como un pilar de la economía o irá en detrimento ante la es evidente que Pemex, CFE son empresas que irán disminuyendo en su importancia en la vida nacional, tal vez hasta su desaparición, ¿no? Igual esto es muy exagerado, puede parecer muy exagerado. Demasiado exagerado. Decirlo de mi parte, pero sí van a convertirse en empresas muy pequeñas, no competitivas con estas grandes empresas transnacionales, que tendrán fuentes de financiamiento a las que seguramente Pemex no tendrá acceso, ¿no? Las fuentes de financiamiento en Nueva York, en Londres, de estas grandes empresas, pues les permitirán tener inversiones en nuestro país, controlar los recursos naturales de México, y Pemex y CFE pues serán empresas pequeñas. No, al contrario, yo pienso que la reforma energética inclusive va en el sentido de fortalecimiento a Pemex. Si Pemex no entra en la primera licitación es precisamente por la incapacidad de invertir. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos la capacidad de producir, nada más hay que ver los datos de un año para acá. Pemex va en declive precisamente por su incapacidad para invertir. Jorge, ahí no hemos querido invertir porque ha sido una cuestión de la voluntad del Estado mexicano. No es una voluntad, es una cuestión de dinero. No, dinero hay. Si van a emplear Afores para invertir en las empresas transnacionales, ¿por qué no pudimos utilizar recursos de las Afores para Pemex? Porque tenemos un esquema fiscal que ahorca a Pemex. Bueno, era cuestión de una reforma para no ahorcarlo tanto. Como si estuviéramos haciendo quesadillas. No, es que sí era posible. Es una cuestión de voluntad política.
política. Yo creo que depende de qué del Estado Pemex mexicano. estamos hablando, ¿no? Porque parece que hablamos de Pemex como si fuera una sola y creo que esta reforma lo que ha probado es que Pemex y la estructura nueva de Pemex, así lo anuncia, es de dos caras. La Pemex que sí es campeona, la Pemex que sí es rentable, que es exploración y producción, y la Pemex que no nos sirve y que es la que ahí sí estaría yo un poco más de acuerdo en que se puede fragmentar, se puede disipar, que es la parte de transformación industrial, que incluye refinación, incluye petroquímica y toda la cadena industrial, PGPB, ¿no? que se va a entregar. Eso sí es como la parte que no nos interesa. Así me imagino. Pero yo Luis, que el Estado mexicano hasta la parte de anuncia. exploración y de producción. Pues, ¿qué van a venir a hacer las empresas extranjeras? ¿No yo van a ahí, venir a yo ahí extraer sí petróleo? estoy en desacuerdo porque esa parte sí tiene 84% de los recursos asignados en ronda 0. No entra a ronda 1 porque pues los resultados como empresa pero todo productiva lo de ronda 0 lo de van a 2000, migrar, No, se migran 11 contratos hasta ahorita. Bueno, hasta pero ahorita se va a migrar. 11 contratos. Está previsto legalmente la migración de todo, ¿no? Yo lo que veo en el futuro, y esto, la historia nos va a dar la razón a ustedes o a mí. Yo lo que veo en el futuro próximo es la entrega paulatina de bloques, de campos, de áreas de exploración y de producción. Pues eso no fue lo que a vimos favor, el miércoles. a Eso favor. no lo vimos. Bueno, no lo vimos, pero lo vamos a ver. Por eso, porque podemos estuvieron hablar de lo que va a tanteándonos. pasar. Estuvieron tanteándonos. Pero ¿por qué no hablamos de lo que ya está pasando? Bueno, no ocurrió porque no tienen interés los grandes inversionistas en este momento, porque quieren que el gobierno mexicano baje. Entonces, el y Estado en cuanto baje esas garantías a las empresas y esos extranjeras. Recursos que se les están exigiendo, ¿no? Entonces, no las va a bajar, es inflexible. El esquema de la reforma energética es tan inflexible que no permite la inversión. La reforma energética está diseñada para entregar los recursos naturales de nuestro país. No se vio en la 1. No se vio, pero se va a ver. Ok, vamos a hablar de lo que va a pasar. Se va a ver. Yo creo que en el futuro no somos próximo tan guapos como parece. Yo también. Esto se va a ver. Yo creo que tengamos un poco de paciencia y no son muchos meses. No, hablemos de lo que ya pasó, los que van a correr. de lo que puede pasar. No, puede pasar ese escenario, estoy de acuerdo, tanteo, puede pasar. Es como en el comercio, ¿no? Como Sí, decía puede Alfredo. pasar. Tú llegas al mercado y dices, yo quiero le quiero comprar este producto por 100 pesos. Oiga, no, es muy caro, se lo quiero vender por 100, ¿no? Pero no le bajes de 60 porque 70, eso es mío. No, bájele a 50 y veremos. Pero vemos un Estado mexicano inflexible en la negociación. Por eso las empresas petroleras no vienen a invertir y se vio en la 1. Si fuera inflexible el actual gobierno mexicano, nunca hubiera permitido esta reforma energética que nos desnuda como país. Pero a veces es mejor estar desnudo para negociar a gusto, ¿no? No, yo creo que el nivel de inflexibilidad es bastante relativo y lo comprobaremos en los próximos meses. Es un gobierno, es un Estado bastante inflexible, precisamente no se está viendo la inversión que tenemos que tener como Estado. Es un gobierno que está entregando todo. Pero es que eso no se ha visto. No, sí lo vemos. ¿Cómo no? Por ejemplo, la reforma en materia de agua está a punto de salir para privatizar. Pero todavía no pasa. O sea, estamos en el paso potencial. El gobierno está dando los pasos para ello. Y si se ha detenido o si ha sido obstaculizada esa reforma pruebas, o sea, hídrica, estamos en el, ¿cómo no? en el área de la metafísica. No es metafísica, son iniciativas, son dictámenes aprobadas. ¿Pero dónde están los dineros, la vendimia? El gobierno nacional? Da los pasos, el gobierno da los pasos. Lo que pasa en Minas. En Minas, vamos a Minas. Lo que pasa en Minas, la entrega del país, más de una cuarta parte del territorio nacional está concesionado y eso no es metafísica. Las playas, todo está entregado. Todos los recursos, lo que pasa en materia... Los pinos están entregados. Todo está entregado. Pero no hay ya, entonces sería un problema más de corrupción, digo, porque digamos, Exacto, el esquema de concesión no es per se una parte negativa. Es un esquema de modelo, es lo que ustedes estudiaron, perdón, con el debido respeto en el ITAM. No, es o sea, si nos vamos es un problema de modelo. Dominem. No es ad hominem. Sí, disculpen, sí lo es. Disculpen el argumento ad hominem. Disculpen el argumento ad hominem. Sí es ad hominem. Pero eso tiene que ver con el tipo de modelo económico del país. Y tiene que ver con el modelo económico con la gente neoliberal que y con la gente que controla y con todo eso. Desde luego que sí. Si hubiera en el gobierno otro tipo de gobernantes con una visión social, con una visión más nacional, reformas como la energética, los pasos que se han dado gente en la buena, reforma, como los gobiernos no de digo los que 70. sea buena o mala, con una visión, dije, nacionalista y social. Por eso, gente no la buena. califiqué de buena o mala. La gente que se la pasa arriba, abajo, están entregados por todo el a los sectores financieros internacionales. Al Financial Times. No, Financial Times. Bueno, tú sabes de quién es el Financial Times. ¿De quién? Pearson, BlackRock.
Por eso, los Y intereses BlackRock internacionales con los cuales es la coincide. mayor empresa financiera del planeta. Oye, Y ustedes maneja están coincidiendo 15 en ese millones de punto. millones de dólares. No estás jugando. No. México ni tiene banca nacional, güey. Tú no vas a competir con la banca El Bajío. Frente a Bajío. capitales. Banco Azteca. Con el Banco Azteca. ¿Cómo? Mira, yo creo que aquí hay algo peor, que es peor. Sí, Que es la desarticulación total del gobierno neoliberal de Peña. Y sobre todo el de Videgaray, porque a mi juicio Peña reina, que gobierna es Videgaray. ¿En qué sentido? Tenemos fondos de pensiones, más de 200 mil millones de dólares. Se dice fácil, ¿eh? Fondos de pensiones, que además son nuestros. Yo ahí los participo, a mí trabajadores. me lo quitan. Sí, sí. A mí no me consultan en qué se va a invertir. No. Y resulta que es un feudalismo, con el dinero, es un derecho de pernada, literalmente, financiero. A mí me quitan mi dinero, que nunca me consultan, y va a dar ya están invirtiendo, por lo menos la última vez que revisé las cifras, el 20% para invertir en las petroleras de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Bueno, que no los puedes invertir en Pemex, México, en en CFE. Pemex. Digo, mira, yo con todo el respeto, yo me dedico más a la geopolítica, y ahí están dos escritos, ahí viene. Incluso Joe Biden le jaló las orejas a Videgaray para acelerar ese proceso. Hay notas al respecto, no es así metafísica en este sentido. Literalmente le jaló la oreja, porque quieren los Norteamérica. ¿Los chinos? Norteamérica, déjame acá concluir. Lo de Norteamérica es fundamental, el proyecto. Es un proyecto real. Vete a la página del Council of Foreign Relations, vete a la página de Goldman Sachs, que son los que pesan, nos gusta o no. México ya está incrustado al proyecto de Norteamérica. Regresamos sobre Y ese más que punto. nada a nivel energético. Regresamos sobre ese punto, Alfredo. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estamos de regreso a Jaque al Rey. Alfredo, tenías un punto sobre el proyecto de Norteamérica. Sí, la integración energética, y ahí están los documentos. Mira, lo que pasa es que a veces no los queremos leer o no los queremos creer, pero realmente es lo que se está realizando desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Y ahorita tenemos otros 3 proyectos de integración, donde obviamente pertenece el petróleo de México, cuya joya geopolítica, no hay que perderlo de vista, son las aguas profundas del Golfo de México. Esa es la gran jugada. Lo demás es literatura barata. Ahora, a lo que quiero llegar específicamente es de que Estados Unidos está en declinación a nivel mundial.
A veces muchos podemos hablar a nivel local, aldeano, etc., pero no podemos perder de vista que el mundo está yendo a regionalismos, lo estamos viendo, el mundo está fracturado, de facto. Y ya Estados Unidos está incorporando sus proyectos, y no nada más va a ser el energético. Es decir, se van a seguir con el geoeconómico, luego la divisa común, etcétera, etcétera, porque es México al final del... Claro, sí, mexicanos. Esa parte se nos olvida. Estados Unidos quiere todo de México, sí, mexicanos. Algunos, ¿no? No, bueno, la mayoría, ¿no? No quiere a los mexicanos. A la Donald Trump, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Entonces, hoy, mira, estamos viviendo una época difícil. Yo creo que no previeron nada en el gobierno de Videgaray, más que de Peña, porque es el inteligente del gabinete. Y eso es un decir. ¿Cómo? También es un decir. Por la soberbia lo ha vencido. Vino la baja del petróleo este año, brutal. Está el asunto de Shale Gas, que está en interrogantes, porque en Estados Unidos hay un gran debate sobre el fracking, es decir, la fracturación. Sí. Luego está toda esta cuestión financiera de guerra real. Le bajan a Rusia el precio del petróleo y le dan un golpazo. Claro. Y a los demás nos afecta. Ahorita ingresó Irán, etcétera. Estamos viviendo, son momentos de grandes turbulencias, pero yo lo tengo que mirar abiertamente. Yo creo que a México ya nos dieron nuestra triple labor. No vamos a pertenecer más al mundo geoenergético. En ese sentido, disculpa Jorge, yo sí mi pronóstico, y ya se está viendo, van al desmantelamiento paulatino de Pemex. Ya CFE de facto está casi desmantelada. Pero lo van a desmantelar. Yo me acuerdo de La Bastida, hablaba de la quiebra de Pemex y se basaba en porque se debe no sé cuánto, más de 100 mil millones de dólares por las pensiones y toda la bola de trabajadores, todo lo que tú decías ¿cuántos decías? 160 mil trabajadores. Imagínate. Es decir, ya lo quieren desmantelar, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dentro de ese esquema, si es que es real, de North America, que viene el Northcom, es decir, el escape del Chapo no hay que verlo en forma trivial. Eso te está llevando a una integración de los servicios de inteligencia y viene la incorporación del Ejército y la Armada de México al Comando Norte. Eso es lo que hay que ver. Es decir, no podemos ver el proyecto, lo que pasó en la licitación el miércoles solo, en forma reduccionista, si no vemos el aspecto regional. ¿Y a México qué le dejan? No le van a dejar el petróleo. Esa es la tarea y lo han aceptado los gobiernos. ¿Cuál le van a dejar? ¿Turismo? Bueno, perdón, me equivoqué. Pido disculpas. Narcotráfico, la reina de todas las reinas. Turismo y manufactura. A ver, aceptándolo sin conceder en el ámbito local, o sea, me voy a pasar al argumento con respecto a Estados Unidos. O sea, para mí es inconcebible un argumento de sometimiento de la soberanía nacional hacia los Estados Unidos a partir de que Estados Unidos alcanza la soberanía energética, la autosuficiencia energética este año. Entonces yo no entiendo, más allá de tener un superávit energético, los intereses o supuestos intereses de Estados Unidos hacia México, si ellos ya son suficientes energéticamente. No son suficientes. No lo son. Importan el 80%. Les dio el 20% el Shale Gas, pero es inmediatista. Son nada más para acotar, son el máximo productor de hidrocarburos ya en el mundo, pero por el gas. Por el Shale Gas. Por la parte de gas. Esa se va en 2 años. Eso se cayó. Si quitas gas, siguen siendo... ¿Y hacia dónde se están moviendo ellos? Sí, es el Golfo de México. Van para allá, pero todavía no lo consiguen. Jorge, la joya es el Golfo de México. La joya es Alaska. Bueno, esa es la joya de los gringos. Hay muchas joyas en el mundo. Tiene muchas, sí. Pero hay muchas joyas. Sí, hay muchas joyas. La de Golfo de México es joya. Yo creo que sí es importante que veamos en cosas hasta de detalle, ¿no? Sí. Por ejemplo, acaba de presentar el senador Enrique Burgos en la Cámara de Senadores una iniciativa para abrogar la ley de neutralidad militar, ¿no? Que ha estado vigente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues para esta incorporación, ¿no? El argumento de la iniciativa del senador Burgos es que México participe en esquemas de estos de cascos azules, en fin, pero la verdad es eso, es integrarnos militarmente a los Estados Unidos. Y se está dando el primer paso. Entonces, todas las reformas, haciendo un análisis de todas las reformas puntuales, a eso llevan a eso. A la integración de Norteamérica. La privatización de las playas, las reformas. Bueno, ahorita el regreso de AT&T. Sí, las reformas en telecomunicaciones. Casi nos ven, ¿cómo les vas a dejar telecomunicaciones? El 100%, se permite en materia de telecomunicaciones la inversión extranjera.
Y no se pudo en radiodifusión, bueno, pues por la fuerza de Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Pero si hubiera sido posible, si no existiera una Televisa fuerte en México o una Televisión Azteca, seguramente se hubiera permitido el 100% de inversión extranjera en áreas de radiodifusión. Se permite nada más el 49%. El 49%, pero en telecomunicaciones es el 100%. Pero un mercado altamente concentrado, vamos otra vez, se están desmantelando monopolios y oligopolios en el país, que bien nos va a gustar o no que vengan los extranjeros a invertir en México, pues quizás, pero regresamos al punto del primer bloque. El punto, al final de cuentas, de cada una de las reformas es aumentar los ingresos del Estado mexicano. O sea, veo muy difícil estas teorías del sometimiento. Eso es lo que nos dice. Pero es lo que dicen los números. Nosotros estamos ¿Pero cuáles se han bajado los ingresos? ¿Los de Pemex? ingresos de Pemex? Velo, este año está en quiebra, primer trimestre. Por eso, porque no han llegado las inversiones y de ahí que se necesiten las inversiones. Pero es un mito, el que van a llegar y que es un cuento. Exacto, es que eso te voy a contestar igual que tú le contestas a... Es una falacia del consecuente. Oye, esa es una falacia del consecuente. Pero aquí el problema de fondo, e insisto, vuelve a ser la parte interna. O sea, podemos quedarnos con el argumento un poco paranoico de que todo es parte de un grand scheme. Pero no es paranoico, está escrito en Foreign Relations. Podemos tomarlo como que además verdad. el ITAM está escrito en la Biblia. Tomémoslo como una verdad. Que además el ITAM tiene una mala copia tomémoslo como una verdad absoluta. De Fernández de Castro. Tomémoslo como una verdad absoluta. Está perfecto. Ahora, teniendo esa verdad absoluta, ¿qué hacemos? Entonces regresemos todo a manos del Estado, el Estado que nos ha manejado también por años. También por años que es un modelo que ha probado que es corruptísimo. No, nosotros estamos viendo la dinámica que está pasando. No sabemos si vamos a regresar a la edad de piedra. Bueno, eran más eficientes los mayas y los aztecas que los gobiernos neoliberales en México. A mí me encantaría regresar a la época de los mayas. Que los gobiernos de los 70 eran civilizados. Los gobiernos de los 70. Jacques Sustel. Gobiernos que, perdón, salen de la UNAM. Jacques Sustel dijo... Bueno, también otro argumento vino, ¿sabes qué dijo de los mayas? Que eran los griegos de Latinoamérica. Por eso tengo que contestar a ese nivel. Bueno, para que no contestemos en ese nivel. Volvamos otra vez a la parte de Pemex. Hay cosas importantes. Primero, entender para qué se aprobó la reforma energética. Tuvo un propósito. Y de los propósitos confesados en la reforma energética, que no son especulaciones ni metafísica, ni argumento ad hominem. Oye, pero ¿qué tienen contra la metafísica? Es muy buena. Es muy buena. No, pero sí, porque fue un argumento de descalificación a lo que yo decía. Quitando a Aristóteles, señores, a Sócrates. En la iniciativa de Peña claramente se dice que la finalidad es extraer lo máximo, ¿no? Exacto, maximizar las ganancias del Estado. No, extrayendo, sin contemplar las reservas probadas de nuestro país, que son reservas de 9 años, o de 10 años, o de 13 años. Depende cuál. Entonces, bueno, depende cuál cifra Vamos veamos. Al minuto de conclusiones. Pero a mí me parece un expolio. Empezamos con el minuto de... No, considero que la reforma energética, como se aprobó y las consecuencias que tendrá son gravísimas, condiciona la soberanía de nuestro país a este proyecto de subordinación energética con América del Norte. Es una reforma que tendrá consecuencias sociales graves en las comunidades indígenas, con los grupos de ejidatarios del país, por los esquemas que prevé de ocupación temporal de tierras. Es una reforma que tendrá también consecuencias graves a la salud humana, porque es una reforma extractivista, ¿no? A extraer lo más posible, agotar todas las reservas de nuestro país y después dejarnos sin absolutamente nada. Es una reforma que condena a la industria de México, porque no promueve, por ejemplo, industrias como la petroquímica, claro, no en manos nacionales, sino las prevé para inversionistas nacionales extranjeros. Yo creo que es una reforma grave, es una de las peores reformas que ha sufrido México en los años de su historia. Gracias, Jaime. Jorge. A mí me parece que lo que hemos visto hasta ahora de la reforma energética es que es una reforma aspiracionalmente financiera y de carácter fiscal, que lamentablemente no tiene los elementos necesarios para suplir o sustituir a una reforma fiscal que necesita México. Las inversiones me queda muy claro que van a llegar, tanto del extranjero como en México. Me parece que los procesos de transparencia y los procesos licitatorios de la reforma energética asociados a la misma dejan mucho que desear precisamente por la falta de credibilidad institucional que tiene el Estado mexicano.
y por lo tanto no vamos a alcanzar el potencial de ingresos asociados a la reforma energética que en un momento se nos vendieron, y vamos a necesitar una reforma fiscal que lo sustituya eventualmente. Gracias. Luis. Yo sigo creyendo que el problema es el conflicto de una visión de largo plazo con un factotum que tiene un objetivo de corto plazo, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece que hay un contraejemplo excelente para denotar cómo acabar con todos tus recursos petroleros no significa una hecatombe, como lo dice el doctor Cárdenas, ni una entrega de la soberanía. Y es el caso de Noruega. Noruega ya no tiene prácticamente recursos petroleros. ¿Qué tiene? Ya no tiene petróleo tampoco. No, por eso. Se les está acabando. ¿Pero qué tiene? Tiene un fondo que es el mayor inversionista a nivel mundial y que supo manejar bien a partir de una política de Estado bien planteada y que ahora le garantiza a esa población grandes beneficios de largo plazo. Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo sí podemos generar eso? Y que de todas formas no nos importe tener ahí nuestro guardadito de petróleo. Fíjate, yo no compararía a Noruega con México, porque para empezar Noruega es un pequeño país de 8 millones de habitantes. México ya somos 120 y pico y tenemos casi 40 en Estados Unidos. No se me hace, ustedes lo saben mejor que yo, el ceteris paribus. Tienes que comparar cosas equivalentes, no dispares. Ahora, la otra, Noruega ya no tiene petróleo, se le está acabando el Mar del Norte. Y los fondos de pensiones, pues sí te dan resultado cuando tienes 8 millones de habitantes. Aquí, ¿cómo le haces? Y ya la parte que me corresponde, y ahí me quitas mi medio minuto. Pero aquí ni siquiera fondo de pensiones. No, aquí ni hay. Los fondos de pensiones nuestros no los estamos usando. 20 segundos. Bueno, entonces, mira, como ya se está diciendo, yo todo lo de la reforma energética, todas las reformas que han hecho, en mi esquema, en el que yo veo, tengo derecho a pensar, es el esquema de Norteamérica. Bueno, ya que estamos en eso, vamos a un control de daños. Que abran las fronteras, dejemos ya el libre paso de mexicanos y ciudadanos, vamos a crear el ciudadano norteamericano. Yo no estaría en contra, Es decir, el petróleo a cambio de las universidades de Estados Unidos, de muchas cosas que tienen. Yo digo, tampoco me voy pero vamos a abrir de par en par todas las fronteras con Canadá y con Estados Unidos. Esto ha sido Jaque al Rey. Muchísimas gracias. Eso jamás se va. Jaime, Luis, gracias. Alfredo, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Hay hasta un esquema racista y clasista.